buenos días. Estamos a mediados de agosto del año 2010 y desde Ars Philosophy queremos presentar una sección dedicada al periodista y escritor nacido en Argentina, fallecido en México, Gregorio Seltzer. La manera en que lo vamos a presentar es la siguiente: vamos a ir leyendo artículos suyos o algunos comentarios históricos de documentos escritos, por ejemplo, en este libro, que es la edición que tengo yo a la mano. Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina. A ver si se consigue ver bien. El tomo que manejamos es el tomo 3. Abarca desde el año 1899 hasta 1945. Fue publicado por la Universidad Obrera de México en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, y la preparación de la edición estuvo a cargo de Marta Ventura de Seltzer, que fue compañera durante toda su vida prácticamente de Gregorio Seltzer y de Gabriela Seltzer, Sandra Escutia, José Luis Perdomo y Jorge Vargas Borges. Colaboró, escribió la introducción al tomo 3 en enero del 2001, John Saxe Fernández, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a comenzar leyendo, dando lectura a la introducción de John Saxe al tomo 3 de esta edición de la cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina de Gregorio Seltzer. Desde el último año del siglo XIX hasta 1945, la cronología ofrece los detalles más sobresalientes de la relación de América Latina con el exterior desde la perspectiva del uso de instrumentos económicos, políticos y militares, utilizados desde Europa y predominantemente después de la Guerra Hispanoamericana de 1898, conforme avanza el siglo XX desde Estados Unidos de Norteamérica. Para modificar o preservar la estructura de autoridad interna de las naciones latinoamericanas en su búsqueda de oportunidades y de consolidación geopolítica sobre el hemisferio occidental. En un sentido muy amplio, la cronología de este crucial periodo, que incluye los acontecimientos que darán forma a la historia del siglo XX y que impactarán profundamente los destinos de la humanidad mucho más allá del siglo XXI, me refiero a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial, ocurren en el contexto de la globalización, de lo que el historiador estadounidense Arthur Schlesinger apropiadamente denominó la presidencia imperial, para referirse desde luego a aquella asentada en Washington. La aclaración parece innecesaria, excepto que en la cultura política de México algunos analistas usan el término globalización para referirse a lo que en sentido estricto ha sido la autocracia presidencial mexicana. A lo largo del siglo XIX, la presidencia imperial respondió al reconocimiento estadounidense del enorme poder inherente en el control del espacio territorial, ya fuera en Cuba, en Centroamérica o en las Filipinas. Desde las brutales guerras desplegadas contra las naciones indígenas del continente
norteamericano, hasta las masacres en Colombia, como parte de los procesos que finalmente desembocarían en el desprendimiento de Panamá para que Teddy Roosevelt tomara el istmo, pasando por la continua acción de personajes como Anastasio Somoza, Trujillo y Batista, la presidencia imperial fue implacable, sentando ejemplo y políticas de expansión y exterminio que fueron imitadas y en algunos casos superadas por el nacionalsocialismo alemán. Continuamos. Es este el periodo decisivo en el que el imperio estadounidense desplaza finalmente a las potencias europeas del hemisferio occidental y después de la Segunda Guerra Mundial asume el manto de potencia con primacía global. El libro ofrece un material sin el cual sería imposible la tarea de aprehender las fuerzas internas de América Latina que subyacen en su crónica permanencia como región tributaria, aportadora de materia prima estratégica y de mano de obra barata. Desde el ancla de los acontecimientos de intervención experimentados por América Latina, es posible comprender el desenvolvimiento de los estadios cruciales y finales del largo proceso de crisis y eventual sucesión hegemónica de la Pax Británica a la Pax Americana, proceso formalmente iniciado por la declaratoria de retador hegemónico lanzada por James Monroe en su mensaje al Congreso de 1823, pero que empieza a materializarse después del gran despojo sufrido por México en 1848 y se consolida en el periodo analizado en este exhaustivo esfuerzo que Gregorio Seltzer lega a nuestra generación y a las que seguirán. Bueno, pues esta es la primera parte de la lectura de al menos algunos trozos de la magna obra de Gregorio Seltzer, entre otras que iremos mencionando, citando, haciendo referencias de sus 30 libros y miles de artículos periodísticos de análisis sobre este gran escritor latinoamericano, argentino y mexicano, por sus años de trabajo, pero más que nada defensor de la idea de nuestra América frente a los intereses de potencias intervencionistas exteriores. Muchas gracias y buenas